Hay momentos en la vida en los que la esperanza no se pierde de golpe, sino lentamente. No desaparece de un día para otro, sino que se va debilitando con cada espera prolongada, con cada respuesta que no llega, con cada camino que parece no avanzar. En esos momentos, el corazón comienza a preguntarse si Dios realmente tiene un plan, si ese plan sigue en pie y si ese plan incluye el bien que tanto se anhela. Este devocional nace para hablarle directamente a ese lugar silencioso del alma donde la esperanza parece cansada, pero aún no extinguida. ¿Qué pasaría si hoy Dios estuviera renovando tu esperanza desde lo más profundo? La esperanza bíblica no es optimismo ingenuo ni pensamiento positivo. Es una confianza firme anclada en el carácter de Dios. No depende de las circunstancias visibles, sino de la fidelidad invisible del Señor. Cuando Dios habla de planes de bien, no lo hace como una idea abstracta, sino como una declaración que atraviesa el tiempo y las estaciones de la vida. Jeremías capítulo 29, versículo 11, nos recuerda que Dios conoce los planes que tiene para nosotros, planes de bienestar y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. ¿No es reconfortante saber que aun cuando tú no ves claridad, Dios ya conoce el final? Este pasaje fue pronunciado en un contexto difícil. El pueblo de Dios se encontraba en el exilio, lejos de su tierra, de su templo y de todo lo que les daba sentido de identidad. No estaban viviendo su mejor momento espiritual ni emocional. Habían perdido estabilidad, seguridad y dirección. Y es precisamente allí donde Dios decide hablar de esperanza y futuro. Esto nos revela una verdad profunda. Dios no espera a que todo esté bien para declarar sus planes de bien. Él habla esperanza en medio de la incertidumbre. ¿Qué situación de tu vida podría estar siendo el escenario perfecto para que Dios renueve tu esperanza hoy? Cuando Dios dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, está afirmando algo esencial. Su conocimiento no es limitado. Dios no improvisa con tu vida. Él no reacciona tarde ni ajusta planes de último momento. Cada etapa, incluso aquellas que parecen confusas, está contenida dentro de su propósito eterno. Aunque tú no entiendas el porqué de ciertos procesos, Dios ya conoce el para qué. Esta certeza sostiene la esperanza cuando la lógica se agota. ¿Qué carga podría aliviarse si confiaras en que Dios ya vio lo que tú aún no comprendes? La esperanza en los planes de Dios también confronta una mentira común, que las dificultades significan abandono. Muchas veces, cuando el camino se vuelve difícil, el corazón interpreta el silencio como ausencia. Pero Jeremías capítulo 29, versículo 11, fue una palabra pronunciada desde la presencia de Dios hacia un pueblo que se sentía lejos. Dios estaba más cerca de ellos de lo que creían. Esto nos enseña que la distancia circunstancial nunca equivale a distancia espiritual. Dios sigue obrando incluso cuando no lo percibes. ¿Qué paz podría comenzar a llenar tu corazón al recordar que Dios no se ha alejado de ti? Este devocional es una invitación a volver a mirar la vida desde la perspectiva de Dios. No desde el dolor presente, no desde la espera prolongada, no desde la frustración acumulada, sino desde la promesa eterna. Los planes de Dios no están limitados por el tiempo humano. Él trabaja con procesos largos, pero con propósitos seguros. A veces, el retraso no es negación, sino preparación. La espera no es castigo, sino formación. ¿Qué proceso podría cobrar nuevo sentido si lo miraras a la luz de los planes de bien de Dios? La esperanza cristiana no niega la realidad, pero la trasciende. No ignora el dolor, pero no se rinde ante él. No niega las preguntas, pero confía aún sin todas las respuestas. Esperar en los planes de Dios es descansar en que Él no se equivoca, aun cuando el camino parezca incierto. Es creer que su intención sigue siendo buena, incluso cuando el presente es difícil. ¿No es esa la esperanza que tu corazón necesita hoy? Dios no promete un futuro sin desafíos, pero sí un futuro con sentido.
Cuando habla de bienestar, no se refiere únicamente a comodidad, sino a plenitud. Una plenitud que incluye crecimiento, madurez, restauración y propósito. A veces, el bien que Dios planea no se parece a lo que imaginabas, pero siempre supera lo que necesitas. Sus planes no buscan complacerte momentáneamente, sino transformarte eternamente. ¿Qué expectativa podría ajustarse hoy para alinearse mejor con el propósito de Dios? Es importante recordar que la esperanza no es pasiva. No es simplemente esperar a que algo suceda, sino elegir confiar mientras se espera. Es una postura interior que se cultiva aún cuando no hay señales visibles. La esperanza bíblica se mantiene viva cuando el corazón decide creerle a Dios más que a las circunstancias. Esa decisión fortalece el alma y renueva la fe. ¿Qué decisión interior podrías tomar hoy para proteger tu esperanza? Jeremías capítulo 29, versículo 11, también revela que Dios piensa en ti, no de manera general, sino personal. Sus planes no son impersonales ni genéricos. Él conoce tu historia, tus heridas, tus luchas y tus anhelos. Cuando Dios dice para ustedes, está incluyendo cada nombre, cada vida, cada historia. Tu vida no es un detalle menor en el plan de Dios. ¿Qué seguridad podrían hacer al saber que estás incluido en sus pensamientos? Este llamado a la esperanza también invita a soltar el control. Muchas veces, la desesperanza nace del intento de controlar resultados. Cuando las cosas no salen como planeas, la frustración se instala. Pero cuando confías en los planes de Dios, aprendes a descansar aún cuando no controlas. La confianza libera el corazón de la ansiedad constante. Dios no te pide que entiendas todo, solo que confíes en Él. ¿Qué peso podrías soltar hoy al entregar el control a Dios? Quiero invitarte ahora a escribir en los comentarios esta frase: confío en los planes de bien que Dios tiene para mi vida. Al hacerlo, no solo participas, sino que declaras una verdad espiritual que fortalece tu esperanza y anima a otros que también están esperando. A veces, una simple declaración escrita con fe puede convertirse en un ancla para muchos corazones. ¿A cuántas personas podría alcanzar tu declaración hoy? A lo largo de este devocional, profundizaremos en cómo esta esperanza se afirma, se protege, se fortalece y se vive en lo cotidiano. Veremos cómo Dios transforma la espera en crecimiento, cómo su palabra renueva la visión, cómo la fe sostiene el corazón y cómo los planes de bien de Dios se cumplen aun cuando el camino parece largo. Todo nos llevará a comprender que la esperanza en Dios nunca decepciona. ¿Estás dispuesto a caminar este recorrido espiritual con un corazón abierto? Por ahora, permanece en esta verdad inicial. Dios tiene planes de bien para ti. No planes improvisados, no planes confusos, no planes de destrucción, sino planes llenos de propósito, esperanza y futuro. Aunque hoy no veas el resultado, la promesa sigue viva. Dios no ha terminado contigo. ¿Qué nueva expectativa podría comenzar a florecer en tu interior a partir de hoy? La siguiente parte nos llevará a declarar esta esperanza en oración y fe, permitiendo que la promesa de Dios se arraigue aún más en el corazón. ¿Estás listo para avanzar hacia esas declaraciones que renuevan la esperanza desde dentro? La esperanza en los planes de bien que Dios ha preparado no se sostiene solo al escucharla. Se fortalece cuando se declara con fe y se entrega en oración. Las declaraciones no cambian a Dios, pero cambian la postura del corazón. Cuando declaras lo que Dios ha dicho, alineas tu interior con la verdad eterna y rompes el poder de las voces que intentan sembrar duda, temor o resignación. Declarar es tomar la promesa y hacerla parte viva de tu caminar diario. ¿Qué podría comenzar a transformarse si hoy decides declarar esperanza en lugar de incertidumbre? Antes de continuar, te invito a dejar un like como un acto consciente de fe. No es un gesto superficial, es una decisión interior que dice: creo que Dios está obrando, aun cuando no veo todo con claridad.
Al hacerlo, te unes a una comunidad que elige confiar en los planes de bien de Dios y fortalece a otros que están caminando procesos similares. ¿Qué impacto podría tener tu pequeño gesto al animar a alguien que necesita recordar que Dios no ha terminado con su historia? Ahora, permite que tu corazón se aquiete. Respira profundo y abre tu interior a estas declaraciones. No necesitas repetirlas en voz alta si no lo deseas. Basta con recibirlas con atención y permitir que resuenen dentro de ti. Cada declaración está diseñada para afirmarte en la verdad de Jeremías capítulo 29, versículo 11, y para renovar la esperanza que quizás se ha debilitado con el tiempo. ¿Estás dispuesto a dejar que la esperanza vuelva a echar raíces en tu corazón? Declaro que confío en los planes de bien que Dios ha preparado para mi vida. Aunque no entienda cada detalle del proceso, creo que su intención sigue siendo buena. Mi presente no cancela su propósito, y mi espera no invalida su promesa. Dios conoce el final desde el principio y su fidelidad permanece. ¿No es una promesa firme saber que Dios ya vio el resultado que tú aún no alcanzas a ver? Declaro que no interpreto mis dificultades como abandono, sino como parte de un proceso que Dios está usando para formarme. Rechazo la mentira que dice que estoy solo o que Dios se ha olvidado de mí. Su palabra afirma que Él piensa en mí con planes de bienestar. Mi fe se sostiene en su carácter, no en mis circunstancias. ¿Qué descanso podría llegar a tu alma al confiar en esta verdad? Declaro que mi esperanza no está anclada en resultados inmediatos, sino en la fidelidad eterna de Dios. No necesito señales constantes para creer. Necesito recordar quién es Él. Dios no cambia de opinión ni se contradice. Lo que prometió sigue en pie. Mi esperanza se afirma en su palabra, no en la rapidez del cumplimiento. ¿Qué ansiedad podría comenzar a disiparse cuando eliges esperar con confianza? Declaro que entrego a Dios mis tiempos y mis expectativas. Renuncio a la prisa que desgasta y abrazo la espera que forma. Dios trabaja con procesos que fortalecen el carácter y preparan el corazón para recibir lo que Él ha prometido. Mi espera no es pérdida de tiempo, es inversión espiritual. ¿Qué proceso podría cobrar nuevo sentido si decides confiar en los tiempos de Dios? Declaro que mi futuro está en manos seguras. No está definido por errores pasados ni por limitaciones presentes. Está sostenido por el Dios que conoce mis pasos antes de darlos. Jeremías capítulo 29, versículo 11, afirma que Dios me da un futuro y una esperanza, y hoy recibo esa promesa con fe. ¿Qué temor podría debilitarse al recordar que tu futuro está cubierto por Dios? Declaro que mi corazón se libera de la desesperanza acumulada. Entrego a Dios el cansancio de esperar, la frustración de no entender y el dolor de las promesas que aún no veo cumplidas. Él no desprecia un corazón sincero, lo restaura con ternura. Mi esperanza se renueva porque Dios sigue obrando. ¿Qué alivio podría sentir tu alma al soltar aquello que te ha pesado por tanto tiempo? Declaro que mi fe se fortalece mientras espero. No permito que la espera me vuelva amargo ni desconfiado. Elijo creer que Dios está usando este tiempo para prepararme y no para detenerme. Cada día de espera es un día más cerca del cumplimiento de su voluntad. ¿Qué fortaleza interior podría desarrollarse en ti mientras aprendes a esperar con fe? Declaro que no comparo mi proceso con el de otros. Cada historia es única y cada camino tiene su propio ritmo. Dios trabaja de manera personal y específica conmigo. Lo que veo en otros no define lo que Dios hará en mí. Confío en que su plan para mi vida es perfecto y suficiente. ¿Qué paz podría nacer al dejar de compararte y comenzar a confiar? Declaro que mis pensamientos se alinean con la verdad de Dios. Rechazo pensamientos de derrota, resignación o fracaso. Mi mente se llena de esperanza, expectativa y confianza. Romanos capítulo 15, versículo 13, enseña que Dios me llena de gozo y paz en el creer. Hoy creo y recibo esa paz.
¿Qué cambio podría producirse cuando tus pensamientos se alinean con la esperanza divina? Declaro que, aunque no vea el camino completo, doy el siguiente paso con fe. No necesito entender todo para obedecer. Dios me guía paso a paso y su luz se manifiesta en el momento oportuno. Camino confiado, no por vista, sino por fe. ¿Qué paso podrías dar hoy al confiar en la dirección de Dios? Declaro que mi esperanza no depende de personas ni de circunstancias. Depende de Dios, que no falla ni abandona. Las personas pueden cambiar, las situaciones pueden variar, pero la fidelidad de Dios permanece intacta. Mi confianza se afirma en Él. ¿Qué estabilidad podría experimentar tu corazón al anclar tu esperanza en Dios y no en lo pasajero? Declaro que la promesa de Dios es mayor que cualquier retraso. Lo que parece tardanza no es olvido. Dios está obrando aun cuando no lo percibo. Su silencio no es ausencia, es trabajo profundo. Confío en que Él actúa con sabiduría perfecta. ¿Qué inquietud podría calmarse al recordar que Dios nunca llega tarde? Declaro que recibo con gratitud el futuro que Dios ha preparado para mí. No con temor, sino con expectativa. No con duda, sino con fe. El futuro que Dios promete está lleno de propósito y esperanza. Mi corazón se abre a recibirlo en el tiempo correcto. ¿Qué alegría podría comenzar a brotar al esperar con expectativa y no con ansiedad? Ahora, eleva tu corazón en oración. Señor, hoy elijo confiar en tus planes de bien. Aunque mi camino no siempre sea claro, creo que tú conoces cada paso. Entrego mis preocupaciones, mis tiempos y mis expectativas en tus manos. Renueva mi esperanza, fortalece mi fe y guíame conforme a tu voluntad. Descanso en la promesa de Jeremías capítulo 29, versículo 11, sabiendo que tú me das un futuro y una esperanza. Amén. ¿Qué paz podría asentarse en tu interior al orar con esta confianza? Estas declaraciones y esta oración preparan el corazón para profundizar aún más en la esperanza que nace al buscar el rostro de Dios. En la siguiente parte, exploraremos cómo la intimidad con Él fortalece la confianza en sus planes y renueva la visión cuando el camino se vuelve largo. ¿Estás listo para avanzar hacia una esperanza aún más profunda? La esperanza en los planes de bien que Dios ha preparado se fortalece cuando el corazón deja de buscar solo respuestas y comienza a buscar el rostro del Señor. Hay una diferencia profunda entre pedir explicaciones y desear comunión. Cuando el alma se enfoca únicamente en entender el porqué de los procesos, la esperanza puede debilitarse, pero cuando decide buscar a Dios mismo, la esperanza se afirma aún sin todas las respuestas. Buscar su rostro no es huir de la realidad, sino enfrentarlo desde la presencia que sostiene todo. ¿Qué cambio podría producirse en tu interior si hoy eliges buscar a Dios más que entenderlo todo? Buscar el rostro de Dios es reconocer que Él es más importante que sus regalos. Es decir con el corazón, Señor, aunque no vea aún el cumplimiento, confío en ti. Esta búsqueda desplaza la ansiedad por resultados y la reemplaza por confianza en el carácter de Dios. La esperanza madura cuando deja de depender del ritmo de las circunstancias y se ancla en la fidelidad del Señor. ¿No es una promesa firme saber que Dios sigue siendo bueno incluso cuando el camino parece lento? En el contexto de Jeremías capítulo 29, el pueblo anhelaba regresar pronto del exilio. Querían soluciones rápidas y respuestas inmediatas. Sin embargo, Dios los invita a algo más profundo, a buscarlo de todo corazón. Más adelante, en Jeremías capítulo 29, versículo 13, el Señor afirma que lo encontrarán cuando lo busquen con todo el corazón. Esta declaración revela que la esperanza se renueva cuando la búsqueda se vuelve sincera y total. ¿Qué podría comenzar a revelarse en tu vida si buscaras a Dios con un corazón completo y no dividido? Buscar su rostro implica detener la carrera interior. Muchas veces, la desesperanza nace de la prisa. Queremos que todo se resuelva ahora,
que el dolor termine ya, que la respuesta llegue de inmediato. Pero Dios trabaja también en el ritmo del alma. Cuando te detienes delante de Él, permites que tu interior se ordene y que la fe vuelva a ocupar su lugar. El silencio ante Dios no es vacío, es espacio para que Él hable. ¿Qué paz podría empezar a llenar tu interior si te permites detenerte en su presencia? Buscar el rostro de Dios también implica sinceridad total. No es presentarte fuerte cuando estás cansado ni confiado cuando estás herido. Dios no se impresiona con apariencias espirituales. Él se acerca al corazón honesto, al alma que reconoce su necesidad. En esa honestidad, la esperanza no se apaga, se purifica. Dios no rechaza tus preguntas, las recibe. No desprecia tus lágrimas, las recoge. ¿Qué alivio podría experimentar tu corazón al presentarte delante de Dios tal como estás? La búsqueda del rostro de Dios transforma la manera en que interpretas la espera. La espera deja de ser un castigo y se convierte en un tiempo de formación. Cuando buscas a Dios en medio de la espera, descubres que Él está trabajando en áreas que no habías considerado. Está fortaleciendo tu carácter, afinando tu fe y preparando tu corazón para recibir lo que vendrá. La esperanza se vuelve más profunda porque ya no depende del cuándo, sino del quién. ¿Qué proceso podría cobrar nuevo sentido si reconoces que Dios está obrando mientras esperas? Buscar su rostro también te enseña a escuchar. No solo a hablar, no solo a pedir, sino a discernir su voz en medio del ruido interior. Dios habla de muchas maneras. A través de su palabra, de una paz que no se explica, de una convicción suave pero firme. Escuchar a Dios requiere atención y humildad. Cuando aprendes a escuchar, la esperanza se fortalece porque ya no caminas a ciegas. ¿Qué dirección podrías recibir si afinaras tu oído espiritual delante de Dios? La palabra de Dios es un camino seguro para buscar su rostro. En ella, Él revela su carácter, su fidelidad y sus promesas. Cuando lees la Escritura con un corazón abierto, la esperanza se renueva porque recuerdas quién es Dios y cómo ha obrado a lo largo de la historia. El Salmo capítulo 27, versículo 8, expresa este anhelo cuando dice que el corazón responde al llamado de buscar el rostro del Señor. Esa respuesta nace del deseo, no de la obligación. ¿Qué encuentro podría ocurrir si lees la palabra buscando comunión y no solo información? Buscar el rostro de Dios también implica adoración. Adorar no es ignorar la realidad, es colocar a Dios por encima de ella. Cuando adoras, elevas la mirada del problema hacia aquel que tiene autoridad sobre todo. La adoración ensancha la esperanza porque recuerda al alma que Dios sigue siendo soberano. Incluso en medio del exilio, incluso en medio de la espera, Dios sigue reinando. ¿Qué carga podría aligerarse si eliges adorar aún cuando no ves respuestas inmediatas? En la búsqueda del rostro de Dios, la comparación pierde fuerza. Dejas de mirar el avance de otros y comienzas a valorar el proceso que Dios tiene contigo. Cada historia tiene su tiempo, cada llamado su ritmo y cada promesa su momento. Buscar a Dios te libera de la presión de medir tu vida según estándares ajenos. La esperanza se vuelve personal, no competitiva. ¿Qué paz podría nacer en tu interior al dejar de compararte y comenzar a confiar? Buscar su rostro también fortalece la identidad. En su presencia, recuerdas que no eres definido por la espera, sino por el amor de Dios. No eres un proyecto inconcluso, eres una obra en proceso. La esperanza se afirma cuando sabes quién eres delante de Dios, aun cuando no sabes exactamente qué viene después. Él no te pierde de vista en medio del proceso. ¿Qué seguridad podría asentarse en tu corazón al recordar que Dios te conoce y te cuida? La búsqueda constante del rostro de Dios protege la esperanza del desgaste. Hay esperas largas que cansan, procesos que agotan y silencios que pesan. Pero cuando el corazón se refugia en la presencia divina, encuentra descanso aún en medio del camino.
Dios no siempre acelera el proceso, pero siempre fortalece al que espera. ¿Qué cansancio podría comenzar a sanar si decides buscar a Dios más que el resultado? Buscar su rostro también transforma la manera en que enfrentas la incertidumbre. La incertidumbre deja de ser amenaza y se convierte en espacio de confianza. No saber qué pasará ya no paraliza, porque sabes quién está contigo. La esperanza se vuelve estable cuando el corazón descansa en la presencia de Dios y no en la previsibilidad del camino. ¿Qué incertidumbre podría perder poder al ser entregada en manos de Dios? En la búsqueda del rostro de Dios, aprendes a confiar incluso cuando no sientes nada. Hay días en los que la presencia se siente cercana y otros en los que parece distante. Pero la fe no se sostiene en sensaciones, sino en promesas. Dios no se aleja porque no lo sientas. Él permanece porque lo prometió. Esta verdad sostiene la esperanza cuando las emociones fluctúan. ¿Qué firmeza podría desarrollarse en ti al confiar en la fidelidad de Dios más allá de lo que sientes? Buscar su rostro también prepara el corazón para recibir. Dios no solo promete planes de bien, prepara al corazón para sostenerlos. Muchas veces, el cumplimiento requiere una madurez que solo se forma en la espera. Al buscar a Dios, tu corazón se ensancha, tu fe se fortalece y tu visión se aclara. La esperanza se vuelve capaz de recibir lo que antes no podía contener. ¿Qué bendición podría estar siendo preparada en ti antes de manifestarse fuera? Esta profundización nos lleva a una comprensión más amplia. La esperanza no se mantiene sola, se fortalece cuando se cultiva una relación viva con Dios. Buscar su rostro no elimina la espera, pero la llena de sentido. No acelera el proceso, pero fortalece al que camina. ¿Estás dispuesto a hacer de la búsqueda de Dios una prioridad diaria para sostener tu esperanza? En la siguiente parte, veremos cómo esta esperanza se manifiesta en fortaleza para toda la vida, en lo físico, lo emocional, lo mental y lo espiritual. Comprenderás cómo los planes de bien de Dios no solo apuntan al futuro, sino que comienzan a transformar tu presente. ¿Estás listo para avanzar hacia esa fortaleza integral? La esperanza en los planes de bien que Dios ha preparado no se queda en una idea futura. Comienza a manifestarse en la fortaleza con la que atraviesas el presente. Dios no solo promete un buen final, también sostiene cada etapa del camino. Cuando la esperanza se afirma en Él, la vida entera empieza a ordenarse desde adentro hacia afuera. La fortaleza que nace de confiar en los planes de Dios alcanza cada dimensión del ser y se convierte en una fuerza silenciosa que te permite seguir avanzando aun cuando el proceso es exigente. ¿Qué parte de tu vida podría empezar a fortalecerse hoy al abrazar esta esperanza? La fortaleza física es, muchas veces, la primera en resentirse cuando la espera se prolonga. El cuerpo carga tensiones emocionales, preocupaciones constantes y cansancio acumulado. Dios no ignora esa realidad. Él conoce el desgaste que produce vivir con incertidumbre. Isaías capítulo 40, versículo 29, declara que el Señor da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Esta promesa revela que Dios no espera a que recuperes fuerzas por ti mismo. Él interviene con gracia cuando el agotamiento aparece. ¿Qué descanso podría comenzar a fluir en tu cuerpo al confiarle a Dios también tu cansancio físico? La fortaleza física que Dios otorga no siempre se manifiesta como energía desbordante, sino como resistencia diaria. Es la capacidad de levantarte una vez más, de cumplir con lo necesario, de no rendirte aun cuando el cuerpo siente el peso del proceso. Dios fortalece para que no colapses, para que continúes con equilibrio y para que aprendas a escuchar tus límites. En su cuidado, el cuerpo encuentra sostenimiento. ¿Qué ritmo de vida podría ajustarse si permites que Dios fortalezca tu cuerpo con sabiduría? La fortaleza emocional es esencial cuando la esperanza ha sido puesta a prueba por la espera. Las emociones pueden volverse inestables cuando el tiempo pasa y las respuestas no llegan.
Aparecen la frustración, la tristeza, la desilusión o el temor. Dios no minimiza esas emociones, las recibe. El Salmo capítulo 34, versículo 18, afirma que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón. Esta cercanía no es simbólica, es restauradora. Dios se acerca para sostener lo que se ha debilitado por dentro. ¿Qué emoción podría empezar a sanar al permitir que Dios se acerque a tu corazón? La fortaleza emocional que Dios brinda no consiste en reprimir lo que sientes, sino en ordenarlo. Él no te vuelve insensible, te vuelve estable. Te permite sentir sin quedar atrapado, llorar sin perder la esperanza y atravesar el dolor sin que éste defina tu identidad. Cuando la esperanza se apoya en los planes de Dios, las emociones encuentran un ancla firme. ¿Qué estabilidad emocional podría comenzar a desarrollarse si confías en que Dios sigue obrando a tu favor? La fortaleza mental es otro pilar fundamental cuando se espera en los planes de bien de Dios. La mente suele ser el lugar donde se gestan las dudas más persistentes. Pensamientos como ¿y si no sucede? ¿Y si me equivoqué? ¿Y si Dios no responde? Pueden debilitar la esperanza si no son confrontados. Romanos capítulo 12, versículo 2, enseña que la transformación comienza con la renovación de la mente. Dios fortalece la mente cuando la llena de verdad y la libera de pensamientos que desgastan. ¿Qué pensamiento podría comenzar a perder poder si permites que Dios renueve tu manera de pensar? La fortaleza mental que nace de la esperanza en Dios te capacita para pensar con claridad aún en medio de la incertidumbre. No elimina las preguntas, pero evita que se conviertan en prisiones. Dios te da discernimiento para no interpretar cada demora como fracaso ni cada silencio como abandono. La mente fortalecida por Dios aprende a esperar sin imaginar escenarios negativos constantes. ¿Qué paz podría asentarse en tu mente al confiar en los planes de bien de Dios? La fortaleza espiritual es la raíz que sostiene todas las demás. Sin ella, la fortaleza física se agota, la emocional se desborda y la mental se confunde. Cuando el espíritu está fortalecido, todo el ser encuentra dirección. Efesios capítulo 3, versículo 16, declara que Dios fortalece con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Esta fortaleza no depende del contexto, depende de la comunión con Dios. ¿No es una promesa segura saber que tu fortaleza más profunda no puede ser arrebatada por las circunstancias? La fortaleza espiritual se manifiesta como perseverancia. Es la capacidad de seguir creyendo cuando no hay evidencias visibles. Es la fuerza que sostiene la fe cuando el proceso es largo. Dios fortalece el espíritu para que la esperanza no se apague en medio de la espera. Él renueva el interior para que el corazón no se endurezca ni se canse de confiar. ¿Qué perseverancia podría nacer en ti al permitir que Dios fortalezca tu espíritu cada día? Un aspecto importante de esta fortaleza integral es la conexión entre todas las áreas del ser. Cuando el espíritu se fortalece, la mente se aclara. Cuando la mente se aclara, las emociones se ordenan. Cuando las emociones se ordenan, el cuerpo descansa. Dios trabaja de manera completa, no fragmentada. Los planes de bien que Él ha preparado buscan una restauración total, no parcial. ¿Qué desorden interno podría comenzar a alinearse cuando permites que Dios fortalezca primero tu interior? La esperanza en los planes de Dios también fortalece la capacidad de esperar con paciencia. La paciencia no es resignación, es confianza activa. Esperar con paciencia es creer que Dios está obrando aún cuando no lo ves. Isaías capítulo 40, versículo 31, afirma que los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas. Esta renovación no es pasiva, es una fuerza que se activa en la espera misma. ¿Qué cansancio podría comenzar a disiparse al aprender a esperar sostenido por Dios? La fortaleza que Dios da también protege la identidad. Los procesos largos pueden hacerte dudar de tu valor, de tu llamado o de tu lugar.
Pero Dios te recuerda que no eres definido por la espera, sino por su amor. La esperanza se fortalece cuando sabes que Dios no ha cambiado su opinión sobre ti. Sus planes de bien siguen vigentes, incluso cuando el camino parece incierto. ¿Qué inseguridad podría empezar a sanar al recordar quién eres delante de Dios? Otra manifestación de esta fortaleza es la capacidad de adaptarte sin perder la fe. A veces, los planes de Dios no siguen la ruta que imaginabas. Sin embargo, su propósito no se pierde en los cambios. La fortaleza espiritual te permite ajustarte sin rendirte y avanzar sin perder la esperanza. Dios no solo te lleva al destino, te capacita para atravesar el proceso. ¿Qué cambio podrías enfrentar hoy con mayor paz al confiar en los planes de Dios? La fortaleza que nace de la esperanza también se expresa en una nueva manera de responder a las dificultades. En lugar de reaccionar con desesperación, respondes con confianza. En lugar de aislarte, buscas a Dios. En lugar de rendirte, te afirmas en su promesa. Esta respuesta no es automática, es fruto de una esperanza cultivada. ¿Qué situación difícil podría comenzar a transformarse si respondes desde la confianza y no desde el temor? Comprender esta fortaleza integral prepara el corazón para el siguiente paso espiritual. Descubrir cómo vivir bajo el refugio protector de Dios, donde sus planes de bien no solo fortalecen, sino que también guardan y sostienen cada área de tu vida. ¿Estás listo para avanzar hacia esa dimensión de protección y descanso? La esperanza en los planes de bien que Dios ha preparado no solo fortalece el interior, también crea un espacio de refugio donde el alma puede descansar aún en medio de procesos difíciles. Dios no promete planes de bien para luego dejarte expuesto. Su promesa siempre viene acompañada de protección. Cuando confías en sus planes, aprendes que no caminas a la intemperie espiritual, sino bajo una cobertura constante que guarda cada paso, cada decisión y cada temporada de tu vida. ¿Qué descanso podría comenzar a fluir en tu corazón al saber que no estás desprotegido mientras esperas? La protección de Dios no es un concepto abstracto ni una idea simbólica. Es una realidad activa que se manifiesta de múltiples maneras. A veces protege evitando situaciones, otras veces sosteniendo en medio de ellas. Hay momentos en los que Dios cierra puertas que no entiendes y otros en los que permite procesos que no eliges, pero en ambos casos su protección está presente. Él no solo cuida el resultado final, cuida el camino que te conduce hacia Él. ¿Cuántas cosas podrían haber ocurrido si Dios no hubiera intervenido silenciosamente a tu favor? Habitar bajo la protección de Dios significa aprender a confiar incluso cuando no tienes control. Muchas veces, el temor aparece cuando intentamos asegurar el futuro con nuestras propias fuerzas. Pero Jeremías capítulo 29, versículo 11, nos recuerda que Dios ya tiene planes establecidos, y eso incluye cuidado, dirección y resguardo. Su protección comienza cuando dejas de aferrarte al control y decides descansar en su soberanía. ¿Qué ansiedad podría comenzar a disiparse si entregaras el control al Dios que ya conoce el futuro? El refugio de Dios también se manifiesta como estabilidad interior. Aunque las circunstancias externas cambien, el corazón encuentra un lugar firme donde apoyarse. La protección divina no siempre altera el entorno, pero siempre guarda el interior. Dios protege tu fe para que no se apague, tu esperanza para que no se desgaste y tu identidad para que no se confunda. Él no permite que el proceso destruya aquello que Él mismo está formando. ¿Qué parte de tu interior necesita hoy ese resguardo amoroso de Dios? La Escritura muestra que Dios es refugio para quienes confían en Él. El Salmo capítulo 91 describe a quienes habitan al abrigo del Altísimo y moran bajo la sombra del Omnipotente. Esta imagen revela cercanía, permanencia y confianza. No se trata de visitas ocasionales, sino de una relación constante. Cuando habitas en su presencia, su protección se vuelve una experiencia diaria.
¿Qué cambiaría en tu vida si eligieras permanecer bajo esa sombra cada día? La protección de Dios también actúa como límite. Él pone barreras donde el enemigo intentaría avanzar. Hay palabras que no llegan a herirte, decisiones que no tomas y caminos que no recorres porque Dios interviene. Muchas veces, solo con el paso del tiempo comprendes que aquello que parecía una pérdida fue en realidad una protección. Dios no solo te cuida de lo malo, también te cuida de lo que no es para ti. ¿Qué experiencia pasada podrías reinterpretar hoy como un acto de protección divina? Refugiarse en Dios no significa huir de la realidad, sino enfrentarla desde un lugar seguro. La esperanza en sus planes de bien no te aísla del mundo, pero te da un punto de apoyo firme dentro de él. Desde ese refugio, las decisiones se toman con mayor claridad, las emociones se equilibran y la fe se mantiene viva. Dios no te cubre para que te escondas, sino para que avances con confianza. ¿Qué paso podrías dar hoy con mayor seguridad al recordar que Dios te protege? La protección divina también se manifiesta a través de la paz. Una paz que no siempre se explica por las circunstancias, pero que sostiene el corazón cuando todo parece incierto. Filipenses capítulo 4, versículo 7, habla de una paz que guarda el corazón y la mente. Esa paz actúa como un escudo interior que protege contra la ansiedad y el temor. Dios no solo guarda tu camino, guarda también tus pensamientos. ¿Qué tormenta interior podría calmarse al permitir que la paz de Dios gobierne tu mente? Dios protege también a través de su dirección. Muchas veces, su guía evita errores que podrían causarte daño. Cuando confías en sus planes, aprendes a esperar antes de actuar y a discernir antes de decidir. La protección divina se manifiesta como sabiduría oportuna. Dios no siempre te dice todo de una vez, pero te muestra el siguiente paso seguro. ¿Qué decisión podría ordenarse hoy si buscaras la dirección de Dios antes de actuar? Otro aspecto profundo de la protección de Dios es que Él guarda tu propósito. Los procesos difíciles no buscan destruirte, sino prepararte. Aunque el camino parezca largo, nada de lo que Dios ha determinado para ti se pierde en el proceso. Su protección preserva tu llamado aun cuando la espera es prolongada. Dios no te lleva a un lugar para abandonarte allí. Él camina contigo hasta cumplir lo que prometió. ¿Qué esperanza podría fortalecerse al recordar que tu propósito está seguro en manos de Dios? La protección de Dios se intensifica en momentos de debilidad. Cuando te sientes frágil, cansado o confundido, su cuidado se vuelve más evidente. Él no se aleja cuando dudas, se acerca. No te reprocha por sentirte agotado, te sostiene con paciencia. Como un padre atento, Dios cuida con ternura y firmeza a la vez. ¿No es reconfortante saber que en tus momentos más frágiles estás más cerca de su cuidado? Habitar bajo el refugio de Dios también implica confiar en su tiempo. A veces, la protección se manifiesta como una espera prolongada. Dios retrasa ciertas cosas no para negarlas, sino para protegerte de recibirlas antes de estar preparado. La espera no siempre es ausencia de acción, muchas veces es cuidado anticipado. Dios sabe cuándo es el momento adecuado para cumplir sus planes de bien. ¿Qué espera podría verse diferente si la miraras como una forma de protección? Quiero invitarte ahora a fortalecer esta verdad en comunidad. Escribe en los comentarios: descanso bajo la protección de Dios. Esta declaración no solo afirma tu fe, sino que también anima a otros que necesitan recordar que Dios cuida incluso cuando el camino es incierto. Al escribirlo, refuerzas una verdad que protege el corazón. ¿Cuántas personas podrían encontrar consuelo al leer tu declaración hoy? La protección de Dios no elimina los desafíos, pero redefine cómo los enfrentas. Ya no caminas desde el temor, sino desde la confianza. Ya no avanzas desde la urgencia, sino desde la seguridad.
La esperanza en los planes de bien de Dios se vuelve un refugio donde el alma encuentra descanso aún en medio del proceso. ¿Qué nueva paz podría comenzar a acompañarte al vivir bajo esta protección constante? Esta comprensión del refugio divino prepara tu corazón para mirar hacia la historia bíblica y reconocer cómo Dios ha protegido a otros en medio de esperas largas y procesos complejos. Los testimonios que veremos a continuación fortalecerán tu fe y confirmarán que Dios sigue siendo fiel en cada generación. ¿Estás listo para descubrir cómo la protección de Dios se ha manifestado en la vida de otros que también aprendieron a esperar? La esperanza en los planes de bien que Dios ha preparado no es una teoría espiritual aislada, es una verdad confirmada una y otra vez a lo largo de la historia bíblica. Dios ha obrado en medio de esperas largas, exilios dolorosos, silencios prolongados y procesos incomprensibles, y en cada uno de ellos ha demostrado que sus planes no fallan. Los testimonios de otros no están escritos solo para ser recordados, sino para ser heredados como anclas de esperanza cuando el camino se vuelve incierto. ¿Qué nueva confianza podría despertar en tu corazón al ver cómo Dios cumplió sus planes aun cuando todo parecía detenido? Comencemos con el propio contexto de Jeremías. El pueblo al que Dios le habló en Jeremías capítulo 29 estaba viviendo una realidad dura y desconcertante. Habían sido llevados al exilio, lejos de sus hogares y de todo lo que les daba sentido. Muchos pensaban que Dios los había abandonado. Sin embargo, fue precisamente en ese lugar de ruptura donde Dios declaró que tenía planes de bien y no de mal. El cumplimiento no sería inmediato, tomaría años, pero el plan seguía en pie. Este testimonio nos enseña que la espera no cancela la promesa, y que incluso el exilio puede formar parte del propósito. ¿Qué proceso difícil podría estar siendo, en realidad, parte del plan de Dios para tu vida? José es uno de los testimonios más claros de esperanza sostenida en medio de largos procesos. Recibió sueños de Dios en su juventud, pero esos sueños parecieron contradecirse con la realidad durante muchos años. Fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, acusado injustamente y olvidado en prisión. Sin embargo, Dios no perdió el control ni un solo momento. Cada etapa fue parte de la preparación. Al final, José pudo decir que Dios transformó el mal en bien. Su historia confirma que los planes de Dios no se interrumpen por la injusticia humana. ¿Qué etapa dolorosa podría estar preparando el cumplimiento de algo mayor en tu vida? Abraham es otro ejemplo poderoso de esperanza sostenida por la promesa. Dios le habló de una descendencia numerosa cuando aún no tenía hijos. Los años pasaron, el cuerpo envejeció y la promesa parecía cada vez más improbable. Sin embargo, Abraham decidió creerle a Dios aun cuando la lógica decía lo contrario. Romanos capítulo 4 narra que Abraham no dudó por incredulidad, sino que se fortaleció en fe. Este testimonio revela que la esperanza no se mide por las posibilidades humanas, sino por la fidelidad divina. ¿Qué promesa podrías volver a creer hoy, aun si el tiempo ha pasado? Sara también vivió este proceso desde otra perspectiva. Al principio dudó, rió y cuestionó, pero Dios no canceló su plan por su debilidad momentánea. La esperanza de Dios no se deshace por una risa incrédula, se afirma en su palabra. Cuando llegó el tiempo señalado, Dios cumplió lo que había prometido. Sara experimentó que la esperanza de Dios no avergüenza. ¿Qué debilidad tuya podría no ser un obstáculo para el cumplimiento de los planes de Dios? Moisés es otro testimonio marcado por la espera. Pasó 40 años en el desierto antes de ser usado para liberar a Israel. Aquellos años no fueron tiempo perdido, sino formación profunda. En el silencio del desierto, Dios moldeó su carácter, su humildad y su dependencia. Cuando llegó el momento, Moisés estaba preparado para caminar conforme al plan divino. Este testimonio nos enseña que Dios usa el tiempo para formar lo que la promesa necesita para sostenerse.
¿Qué parte de tu carácter podría estar siendo formada ahora para un futuro mayor? David también conoció la espera prolongada. Fue ungido como rey siendo joven, pero no subió al trono de inmediato. Pasó años huyendo, escondiéndose y enfrentando amenazas constantes. En ese tiempo, escribió muchos salmos donde expresó su dolor, su fe y su esperanza. Dios no olvidó su promesa mientras David esperaba. Al contrario, la estaba afirmando. El trono llegó en el momento correcto. Este testimonio muestra que la espera no invalida el llamado. ¿Qué promesa podría seguir viva aunque aún no se manifieste? Ruth es un testimonio menos ruidoso, pero profundamente esperanzador. Vivió la pérdida, la pobreza y la incertidumbre. No tenía promesas visibles ni garantías de futuro. Sin embargo, decidió caminar con fidelidad y confianza. Dios usó su constancia para integrarla en una historia de redención que impactó generaciones. Ruth nos recuerda que los planes de bien de Dios también se manifiestan a través de decisiones sencillas sostenidas con fidelidad. ¿Qué pequeño acto de obediencia podría estar sembrando un futuro que aún no ves? Ana, la madre de Samuel, vivió años de dolor y humillación por no poder tener hijos. Su esperanza parecía desgastarse con cada temporada. Sin embargo, llevó su dolor delante de Dios con sinceridad. Dios escuchó su clamor y respondió en el tiempo adecuado. Su historia revela que la espera presentada delante de Dios nunca es ignorada. Él transforma el llanto en gozo cuando llega el momento señalado. ¿Qué oración persistente podría estar más cerca de ser respondida de lo que imaginas? En el Nuevo Testamento, encontramos a Simeón, un hombre justo que esperó durante años la consolación de Israel. No vio respuestas rápidas, pero recibió una promesa del Espíritu Santo. Esperó con paciencia y fidelidad hasta que pudo ver al Mesías. Su historia confirma que la esperanza sostenida por Dios siempre llega a su cumplimiento, aunque tome toda una vida. ¿Qué promesa podría estar acompañándote incluso si el cumplimiento no es inmediato? María, la madre de Jesús, también caminó con esperanza en medio de la incertidumbre. Aceptó un llamado que no entendía del todo y enfrentó preguntas, riesgos y temores. Sin embargo, confió en que Dios cumpliría su palabra. Su hágase fue un acto de esperanza profunda. Dios honró su fe y transformó su obediencia en salvación para muchos. ¿Qué llamado podría estar esperando tu confianza para comenzar a cumplirse? Incluso personajes anónimos reflejan esta verdad. Personas que esperaron sanidad, restauración o provisión sin reconocimiento público. Dios obró en cada uno de ellos porque su plan no depende de fama, sino de fe. Estos testimonios nos recuerdan que Dios no necesita escenarios visibles para cumplir sus planes de bien. Él obra en lo oculto con la misma fidelidad. ¿Qué historia silenciosa podría estar siendo escrita por Dios en tu vida en este momento? Todos estos testimonios confirman una verdad inmutable. Dios cumple lo que promete. Sus planes de bien no se pierden en el tiempo ni se diluyen en la espera. Él actúa con propósito, paciencia y fidelidad perfecta. La esperanza que nace de sus planes no decepciona. ¿Qué confianza nueva podría afirmarse en tu corazón al saber que Dios sigue escribiendo historias de cumplimiento? Estos testimonios preparan el camino para comprender una verdad esencial. La esperanza verdadera libera del temor. En la siguiente parte, exploraremos cómo la confianza en los planes de bien de Dios rompe el miedo al futuro y devuelve la paz al corazón. ¿Estás listo para avanzar hacia esa libertad que nace de la esperanza firme? El temor suele crecer cuando el futuro parece incierto y el presente no ofrece señales claras. Es una emoción silenciosa que se instala cuando la mente intenta anticipar lo que vendrá sin poder controlarlo. En ese terreno, el miedo se alimenta de preguntas sin respuesta y de escenarios que aún no existen.
Pero la esperanza en los planes de bien que Dios ha preparado actúa como una luz que atraviesa esa oscuridad interior y devuelve claridad al corazón. ¿Qué temores podrían comenzar a perder fuerza si permites que la esperanza de Dios ilumine tu manera de mirar el futuro? La libertad del temor no significa que desaparezcan las dificultades, sino que el miedo deja de gobernar las decisiones. Cuando confías en que Dios tiene planes de bien, el futuro deja de ser una amenaza y se convierte en un espacio donde Dios ya está obrando. Jeremías capítulo 29, versículo 11, afirma que el futuro que Dios prepara incluye esperanza, no destrucción. Esta verdad confronta directamente el temor que dice que todo terminará mal. ¿Qué ansiedad podría comenzar a disiparse si crees que Dios ya pensó en tu bien antes de que tú pensaras en el mañana? Muchos temores nacen del miedo a equivocarse. La espera prolongada puede generar la sensación de que cualquier decisión será un error. Sin embargo, cuando confías en los planes de Dios, aprendes que Él guía incluso en medio de la imperfección humana. Dios no exige pasos perfectos, sino corazones confiados. Su gracia corrige, ajusta y redirige cuando es necesario. El temor al error se debilita cuando recuerdas que Dios sigue obrando aun cuando no todo es claro. ¿Qué paso podrías atreverte a dar si el miedo a equivocarte dejara de paralizarte? El temor también se alimenta del recuerdo del pasado. Experiencias fallidas, pérdidas o promesas que parecieron no cumplirse pueden convertirse en advertencias internas que dicen que no vale la pena esperar de nuevo. Pero la esperanza en Dios no se basa en experiencias pasadas, sino en su fidelidad eterna. Dios no repite errores ni se contradice. Lo que no se cumplió como esperabas no fue el final de la historia. Él sigue escribiendo. ¿Qué recuerdo podría perder poder si lo miras a la luz de los planes de bien de Dios? La libertad del temor se fortalece cuando entiendes que Dios no improvisa con tu vida. Él no reacciona tarde ni ajusta planes a último momento. Su conocimiento es completo y su intención es buena. Cuando el corazón asimila esta verdad, el miedo al futuro pierde autoridad. No sabes cómo será el camino, pero sabes quién lo dirige. Esa certeza sostiene la fe cuando la vista es limitada. ¿Qué tranquilidad podría asentarse en tu interior al confiar en que Dios no se equivoca contigo? Otro temor común es el miedo a quedarse sin provisión. La incertidumbre económica, emocional o espiritual puede generar angustia constante. Pero Dios no promete planes de bien sin incluir provisión suficiente para sostenerlos. Él cuida no solo el destino, sino también el trayecto. Jesús enseñó que el Padre conoce nuestras necesidades antes de que las expresemos. Esta verdad libera al corazón de la ansiedad que desgasta. ¿Qué preocupación podría empezar a soltarse si recuerdas que Dios ya sabe lo que necesitas? El temor también aparece cuando la espera se vuelve larga y el silencio pesa. El corazón interpreta el silencio como ausencia y la demora como negación. Sin embargo, la esperanza bíblica enseña que el silencio de Dios no es inactividad. Muchas veces, Dios guarda silencio porque está obrando en profundidad. El temor pierde fuerza cuando entiendes que Dios trabaja incluso cuando no habla. ¿Qué paz podrían hacer si confías en que el silencio de Dios también es parte de su plan? La libertad del temor se profundiza cuando el corazón deja de compararse. Ver a otros avanzar mientras tú esperas puede generar inseguridad y miedo a quedar atrás. Pero los planes de Dios no se desarrollan en competencia. Cada historia tiene su ritmo y su propósito. Compararte distorsiona la esperanza, confiar la purifica. Cuando dejas de medir tu proceso con la regla de otros, el temor pierde terreno. ¿Qué alivio podrías sentir al confiar en que Dios no se ha retrasado contigo? El temor al rechazo también puede debilitar la esperanza. El miedo a no ser comprendido, aceptado o apoyado puede llevar a ocultar sueños y a postergar decisiones. Sin embargo, los planes de bien de Dios no dependen de la aprobación humana.
Él abre puertas que nadie puede cerrar y sostiene caminos que otros no entienden. La libertad del temor se afirma cuando eliges agradar a Dios antes que al miedo. ¿Qué llamado podría comenzar a activarse si dejaras de temer la opinión de otros? La esperanza en Dios también libera del temor a la soledad. A veces, la espera se siente solitaria, como si nadie más entendiera el proceso. Pero Dios no se ausenta del camino. Él camina contigo incluso cuando otros no pueden hacerlo. Su presencia llena los espacios donde nadie más llega. El temor a estar solo pierde poder cuando recuerdas que Dios no abandona a quienes confían en Él. ¿Qué consuelo podría llenar tu corazón al saber que nunca caminas sin compañía? El temor al futuro se debilita cuando la identidad se afirma en Dios. Cuando sabes quién eres delante de Él, el miedo a perder valor, a fallar o a no cumplir expectativas pierde fuerza. Tu identidad no depende del resultado final, sino del amor constante de Dios. La esperanza se vuelve estable cuando el corazón descansa en esta verdad. ¿Qué inseguridad podría comenzar a sanar al recordar que tu valor no está en riesgo? Dios también libera del temor al recordarte que su amor es constante. Primera de Juan capítulo 4, versículo 18, enseña que el perfecto amor echa fuera el temor. Este amor no se retira cuando dudas ni se debilita cuando esperas. Es un amor que sostiene, acompaña y reafirma. Cuando este amor se vuelve central, el temor pierde espacio. ¿Qué miedo podría empezar a desaparecer al permitir que el amor de Dios llene tu interior? La libertad del temor no se alcanza de una sola vez, se construye día a día. Cada vez que eliges confiar en lugar de anticipar lo peor, das un paso hacia la libertad. Cada vez que recuerdas la promesa de Jeremías capítulo 29, versículo 11, fortaleces tu fe. Dios es paciente en este proceso. Él no te exige valentía inmediata, te acompaña mientras la desarrollas. ¿Qué pequeño avance podrías dar hoy hacia una vida con menos miedo? Quiero invitarte ahora a escribir en los comentarios: confío en el futuro que Dios ha preparado para mí. Esta declaración no es solo una frase, es un acto de fe que refuerza la esperanza y anima a otros que luchan con el temor al mañana. Al escribirla, afirmas públicamente una verdad que tu corazón necesita recordar. ¿A quién podría ayudar tu declaración en este momento? La libertad del temor no te convierte en alguien invulnerable, sino en alguien confiado. No elimina las preguntas, pero cambia la manera de enfrentarlas. Cuando el temor deja de gobernar, la esperanza encuentra espacio para crecer. Esta libertad prepara tu corazón para el siguiente paso: construir hábitos de presencia diaria que mantengan viva la confianza en los planes de bien de Dios. ¿Estás listo para descubrir cómo vivir cada día con una esperanza firme y sostenida? La esperanza en los planes de bien que Dios ha preparado no se sostiene únicamente con momentos intensos de fe, sino con hábitos diarios que mantienen el corazón consciente de su presencia. La esperanza madura cuando deja de depender de circunstancias favorables y comienza a alimentarse de una relación constante con Dios. Los hábitos espirituales no son cargas que oprimen, son prácticas que liberan, ordenan el interior y sostienen la fe cuando el proceso se alarga. ¿Qué cambio profundo podría comenzar si decides cultivar la presencia de Dios cada día con intención? El primer hábito es comenzar el día reconociendo a Dios como el autor de tu historia. Antes de revisar pendientes, preocupaciones o noticias, el corazón necesita recordar quién gobierna el día. Un simple reconocimiento interior, una frase silenciosa de entrega, reorienta la mente y fortalece la esperanza. Al iniciar el día con Dios, la ansiedad pierde ventaja y la fe toma su lugar. ¿Cómo se transformaría tu mañana si comenzara con la certeza de que Dios ya está obrando a tu favor? El segundo hábito es la oración constante. No se trata solo de momentos formales, sino de una conversación viva que acompaña cada paso.
La oración constante mantiene el corazón alineado con la voluntad de Dios y evita que la esperanza se desgaste. Hablar con Dios mientras caminas, trabajas o decides convierte lo ordinario en un espacio sagrado. La oración continua no te aísla del mundo, te sostiene dentro de él. ¿Qué situaciones cotidianas podrían llenarse de paz si aprendieras a conversar con Dios a lo largo del día? El tercer hábito es la lectura diaria de la palabra. La escritura es el alimento que fortalece la esperanza cuando las emociones fluctúan. En ella, Dios recuerda sus promesas, revela su carácter y renueva la visión. Jeremías capítulo 29, versículo 11, no es una frase para momentos aislados, sino una verdad para meditar con constancia. Cuando la palabra se vuelve parte del día, la esperanza deja de ser frágil y se vuelve firme. ¿Qué estabilidad interior podría desarrollarse si la palabra de Dios acompañara tu rutina diaria? El cuarto hábito es la meditación consciente. Meditar no es vaciar la mente, sino llenarla de verdad. Es tomar una promesa y permitir que se asiente en el corazón. La meditación diaria transforma la manera de interpretar la espera y fortalece la confianza en los planes de Dios. Cuando meditas, la mente se calma y el corazón se afirma. ¿Qué promesa podría acompañarte durante el día si decidieras meditar en ella con intención? El quinto hábito es la gratitud constante. La gratitud afina la mirada espiritual y protege la esperanza del desgaste. Agradecer no niega las dificultades, las coloca bajo la soberanía de Dios. Cuando agradeces, recuerdas que Dios ya ha obrado antes y que su fidelidad no ha cambiado. La gratitud transforma la espera en confianza y el proceso en aprendizaje. ¿Qué paz podría comenzar a brotar si eliges agradecer aún mientras esperas? El sexto hábito es la obediencia diaria. La obediencia fortalece la esperanza porque alinea la vida con la voluntad de Dios. No siempre entiendes el propósito inmediato de cada instrucción, pero confías en que Dios guía con sabiduría. La obediencia no acelera el proceso, pero lo asegura. Cada paso obediente afirma la confianza en los planes de bien de Dios. ¿Qué instrucción sencilla podrías obedecer hoy para fortalecer tu caminar con esperanza? El séptimo hábito es el silencio interior. Vivimos rodeados de ruido, pero Dios habla con claridad cuando el corazón se aquieta. El silencio interior crea espacio para escuchar, discernir y descansar. En el silencio, la esperanza se ordena y el temor pierde fuerza. Dios no compite con el ruido, Él espera ser escuchado. ¿Qué dirección podrías recibir si te permites guardar silencio delante de Dios cada día? El octavo hábito es la vigilancia de los pensamientos. La mente puede convertirse en un campo de batalla donde la esperanza se fortalece o se debilita. Filipenses capítulo 4, versículo 8, invita a pensar en lo verdadero, lo justo y lo digno. Vigilar los pensamientos no es negarlos, sino evaluarlos a la luz de la verdad. Cuando eliges pensamientos alineados con los planes de Dios, la esperanza se mantiene viva. ¿Qué pensamiento podrías reemplazar hoy por una verdad que te sostenga? El noveno hábito es el examen diario del corazón. Al finalizar el día, revisar emociones, decisiones y reacciones permite crecer con sabiduría. Este hábito no busca condenación, sino formación. Es una oportunidad para agradecer, corregir y entregar lo que aún pesa. Dios utiliza este momento para sanar y renovar la esperanza. ¿Qué ajuste interior podría surgir si cada noche entregaras tu día a Dios con honestidad? El décimo hábito es la comunión con otros creyentes. La esperanza se fortalece cuando se comparte. Escuchar testimonios, orar juntos y caminar acompañados recuerda que no estás solo en el proceso. Dios utiliza la comunidad para sostener la fe cuando el camino se vuelve largo. La esperanza compartida se multiplica. ¿Qué nueva fuerza podría despertar en tu vida al caminar junto a otros que también confían en los planes de Dios?
El 11º hábito es el descanso consciente en Dios. Descansar no es rendirse, es confiar. El descanso espiritual reconoce que Dios sigue obrando aun cuando tú te detienes. Este hábito protege la esperanza del agotamiento emocional y mental. Descansar en Dios es una declaración silenciosa de fe. ¿Qué carga podría soltar hoy para descansar verdaderamente en la fidelidad de Dios? El 12º hábito es vivir con expectativa espiritual. Esperar que Dios actúe mantiene la fe despierta. La expectativa no es ansiedad, es confianza anticipada. Cuando vives esperando la obra de Dios, la esperanza se vuelve dinámica y viva. Cada día se transforma en una oportunidad para ver a Dios obrar de nuevas maneras. ¿Qué milagro podría comenzar a gestarse cuando decides vivir con expectativa y no con resignación? Estos hábitos no se construyen de un día para otro. Se desarrollan con paciencia, gracia y constancia. Dios no busca perfección, sino disposición. Cada hábito fortalece la conciencia de su presencia y sostiene la esperanza aun cuando el proceso es largo. Cuando la presencia de Dios se vuelve hábito, la esperanza deja de ser frágil y se convierte en una convicción estable. ¿Qué hábito podrías comenzar hoy para cuidar la esperanza que Dios ha sembrado en tu corazón? Esta vida de hábitos prepara el corazón para la revelación final, donde todo volverá al centro del mensaje y comprenderás como Jeremías capítulo 29, versículo 11, no es solo una promesa futura, sino una verdad para vivir cada día. ¿Estás listo para cerrar este recorrido con una revelación que selle la esperanza en tu interior? Llegamos al final de este recorrido espiritual, pero no al final de la esperanza. Todo lo que has leído hasta ahora no busca darte una respuesta rápida, sino afirmarte en una verdad eterna. Dios sigue teniendo planes de bien para tu vida, incluso cuando el camino parece lento, confuso o silencioso. Este cierre no es un punto final, sino una confirmación profunda de que la esperanza que Dios sembró en tu corazón no fue en vano. ¿Qué nueva paz podría asentarse en tu interior al reconocer que Dios no ha abandonado su propósito contigo? Para cerrar este círculo espiritual, regresamos al pasaje que dio origen a todo este devocional, a la palabra pronunciada por Dios en Jeremías capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de paz y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Después de recorrer cada parte, estas palabras ya no se sienten lejanas ni teóricas. Ahora resuenan con profundidad, con contexto y con sentido vivido. ¿No es distinto escuchar esta promesa cuando has comprendido que fue dada en medio de la espera y no después de ella? La revelación final es esta: Dios no solo tiene planes de bien para tu futuro, también está usando tu presente para prepararte para ellos. Nada de lo que has vivido es desperdicio. Cada demora, cada ajuste, cada silencio y cada proceso forma parte de una obra más grande que aún no ves por completo. Dios no te está retrasando, te está formando. No te está negando, te está preparando. ¿Qué proceso podrías comenzar a mirar con otros ojos al entender que Dios sigue trabajando a tu favor? Jeremías capítulo 29, versículo 11, también nos revela que Dios piensa en ti, no de manera general, sino personal. Sus pensamientos no son confusos ni contradictorios. Él no duda de lo que hará contigo. Aunque tú te preguntes qué sigue, Dios ya conoce el camino. Aunque tú te canses de esperar, Dios no se cansa de cumplir. Su fidelidad no depende de tu constancia, sino de su carácter. ¿Qué descanso podría llegar a tu corazón al saber que Dios no ha cambiado su intención contigo? Este cierre también redefine lo que significa bien. Muchas veces asociamos el bien con comodidad inmediata o ausencia de problemas. Pero el bien que Dios planea es más profundo. Incluye crecimiento, sanidad, madurez, restauración y propósito. A veces,
El bien de Dios se manifiesta primero como proceso antes que como resultado. Lo que hoy te parece difícil puede estar construyendo la fortaleza que mañana necesitarás. ¿Qué parte de tu historia podría estar cobrando sentido a la luz de este bien mayor? La esperanza bíblica no es negar la realidad, sino enfrentarla con confianza. Dios no te pide que ignores lo que duele, sino que confíes en lo que Él promete. La esperanza se mantiene viva cuando el corazón decide creer incluso cuando la vista no ofrece garantías. Dios no te prometió un camino sin desafíos, pero sí un camino con propósito. ¿Qué temor podría perder fuerza si eliges confiar más en la promesa que en la dificultad? Regresar a Jeremías capítulo 29, versículo 11, también nos recuerda que el tiempo de Dios no es ausencia, sino intención. El pueblo tuvo que esperar, pero la promesa no se canceló. De la misma manera, tu espera no significa olvido. Dios no trabaja con prisa humana, pero nunca llega tarde. Él obra con precisión perfecta. ¿Qué ansiedad podría comenzar a disiparse si confías en que el tiempo de Dios sigue siendo el correcto? Esta revelación final también afirma algo esencial. Tu esperanza no depende de cómo te sientes hoy. Puede que hoy te sientas fuerte o cansado, confiado o confundido, animado o desanimado. Nada de eso cambia la verdad de la promesa. Dios sigue teniendo planes de bien para ti incluso en tus días más frágiles. Su fidelidad no fluctúa con tus emociones. ¿Qué alivio podría sentir tu alma al saber que Dios no se mueve según tu estado emocional? Dios no solo promete un futuro, promete esperanza. Y esa esperanza no es pasiva. Es una fuerza interior que te permite levantarte cada día, dar el siguiente paso y no rendirte en medio del proceso. La esperanza bíblica no te desconecta del presente, te sostiene dentro de él. ¿Qué nueva energía podría comenzar a fluir en tu vida al abrazar esta esperanza activa? Este cierre también te invita a mirar tu historia con gratitud anticipada. Aún sin ver el cumplimiento completo, puedes agradecer porque Dios ya está obrando. La gratitud en medio de la espera es una señal de fe madura. Es confiar antes de ver. Es descansar antes de entender. ¿Qué paz podría brotar si comienzas a agradecer incluso por lo que aún no ves? Ahora quiero invitarte a hacer algo importante. Escribe en los comentarios: confío en los planes de bien que Dios ha preparado para mí. No es solo una frase. Es una declaración espiritual que sella esta verdad en tu corazón y fortalece a otros que también están esperando. Al escribirlo, afirmas que no te rindes y que eliges creer. ¿A cuántas personas podría animar tu declaración en este momento? También te invito a compartir este devocional con alguien que esté atravesando un tiempo de espera, duda o cansancio. A veces, una sola palabra compartida en el momento correcto puede convertirse en un ancla de esperanza para otro corazón. Compartir es extender la obra de Dios más allá de ti. ¿A quién podrías bendecir hoy con este mensaje de esperanza? Si este devocional ha fortalecido tu fe, considera suscribirte para seguir recibiendo reflexiones que alimenten tu espíritu y te ayuden a caminar con confianza en cada temporada. Permanecer en la palabra fortalece la esperanza a largo plazo. ¿Qué nuevas verdades podrían seguir edificando tu vida si continúas conectado a este espacio? Y ahora, para cerrar, quiero dejarte un secreto práctico que puede transformar tu día a día. Cada vez que el temor o la duda aparezcan, repite en tu interior estas palabras: Dios tiene planes de bien para mí, incluso ahora. No mañana, no cuando todo se resuelva, sino ahora. Esta frase ancla tu corazón en la promesa de Jeremías capítulo 29, versículo 11, y devuelve la esperanza al presente. ¿Qué situación podría comenzar a cambiar si haces de esta declaración un hábito diario? Con esto, el círculo se completa. Iniciamos recordando que Dios tiene planes de bien y terminamos viviendo desde esa certeza. La esperanza ya no es una idea lejana, sino una postura diaria del corazón.
Dios sigue escribiendo tu historia con fidelidad perfecta. ¿Qué nueva etapa podría comenzar hoy al decidir confiar plenamente en los planes de bien que Dios ha preparado para ti?